Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario donde usted se encuentre y donde lo quiera ver o a la hora que quiera ver este gran programa. Parte un nuevo programa de Alianza Libertaria TV. Como siempre, tenemos grandes invitados y grandes temas que abordar. Y hoy no podía ser la excepción. Muchos hemos escuchado términos, siempre leyendo, escuchando, posmodernismo, deconstrucción, Escuela de Frankfurt. ¿Qué es eso? Yo me he topado muchas veces en reuniones sociales, en asados, con amigos, conocidos, familiares. Yo les digo, oye viejo, si lo que tú estás diciendo es marxismo, es de manual. Pero ¿cómo, Carlos? Tú estás viendo comunistas por todos lados. Hoy día tenemos grandes exponentes, de hecho autores de libros, que nos van a hablar qué significan estos temas, de autores como Antonio Gramsci, Marcuse, Foucault, Simone de Beauvoir, hegemonía cultural. Hoy tenemos al gran Juan Cristóbal Demian. Él es cientista político de la gran prestigiosa Universidad Católica, director de investigación del think tank Centro de Estudios Libertarios, coautor del gran libro que ya va por su segunda edición, La Nueva Derecha, una alternativa en curso, y ahora el nuevo libro, Ruta Republicana. Juan Cristóbal, nuevamente agradecido por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola Carlos, mucho gusto, qué bueno estar aquí nuevamente en tu programa, siempre un honor compartir contigo, un honor compartir con tu invitado, así que bueno, reiterar mi agradecimiento y esperar que tengamos una conversación provechosa y nutritiva para las personas que nos puedan mirar. Y obviamente que ustedes son grandes exponentes, yo creo que son los únicos exponentes que manejan el tema hoy acá en Chile. Ahora voy con el gran amigo también, Rodrigo Norambuena. Él es un joven interesado y dedicado al área de la gestión cultural, es presidente de la prestigiosa revista Individuo y gerente del sello editorial Entre Zorros y Erizos. Profesor de Historia en formación, a puertas de egresar, ha gestionado y coordinado distintas iniciativas culturales, campañas políticas, producciones audiovisuales y ediciones de texto. Hoy nos hablará sobre algunos de sus proyectos y del libro, que también tenemos al gran autor del libro Girar a la Derecha, el gran William Tapia Chacana. Es también licenciado de Filosofía en la Universidad de Chile y magíster en Política de Gobierno en la Universidad Diego Portales. En la misma línea cuenta con un postítulo en Administración y Gestión Escolar de la prestigiosa Universidad de los Andes y ha cursado estudios de Economía en el International Business Management Instituto de Alemania y Mainland Economics de la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala. Ha escrito en distintos medios como La Tercera y El Libro. Asimismo, Cristian es jefe del área de Filosofía y Letras de la gran revista Individuo y cuenta con casi 10 años de experiencia en el área de educación. Acá tenemos a su primer libro, Girar a la Derecha, que yo ya he tenido la oportunidad de leer, un muy buen libro, y él también pertenece a la editorial Entre Zorros y Erizos. Bienvenido, William Tapia Chacana, un honor que estés con nosotros. Sí, hola, bueno, muchas gracias, la verdad que no esperaba la invitación, conocía el programa por supuesto, pero nunca me habían invitado, así que muy agradecido. No, para nosotros es un honor que ustedes hayan aceptado la invitación. Rodrigo, adelante. Sí, no, es que no estuvo el espacio para que yo me saludara. No, muchas gracias, Carlos. Un honor estar con Juan Cristóbal, con Willy, con Carlos, con todos los que están acá. Bienvenido, Rodrigo, y nuevamente agradecer que haya aceptado la invitación y que haya gestionado, que el autor del gran libro, que sin duda va a ser un gran libro, sé que ya se están acabando las ediciones, al igual como el libro de nuestro coautor Juan Cristóbal Demian, que ya va por su segunda edición. También tenemos a un amigo, un amigo local, un amigo que él es panelista de variados programas de online, programas acá de la provincia del Maipo, Andrés Sánchez. Bienvenido, Andrés Sánchez. ¿Cómo estás tú? Gracias por primera vez estar con nosotros y aceptar la invitación. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy agradecido de tu invitación. Siempre es un honor escucharte con tu potencia, con tu alegría habitual, así que muy contento también de estar con estos jóvenes que son jóvenes libertarios, que defienden las ideas de la libertad, y eso es siempre agradable escucharlo, y más aún cuando ya tienen un vasto recorrido, a pesar de que son jóvenes, así que muy bien, muy contento, Carlos, así que vamos ahí a lo medular. Muchas gracias. Sin duda, acá tenemos, Andrés, estamos con grandes, como tú bien dices, jóvenes,
que son la savia nueva intelectual que va a tener nuestro país. Porque nosotros sabemos, para mí, yo admiro mucho a Sergio Melnik, a don Hermógenes Pérez de Arce, pero son personas que van envejeciendo como todos nosotros, pues, es inevitable, pero sin duda nos estamos quedando sin referentes, sin intelectuales, y yo doy fe de que Juan Cristóbal, Demian, Rodrigo Norambuena, William Tapia Chacana, van a ser los que van a continuar con esta aposta intelectual en nuestro país, defendiendo siempre las ideas de la libertad. Obviamente no podía dejar pasar de hacer un reconocimiento al gran autor que estuvo en Chile hace unos par de años, Antonio Escotado, que falleció hace pocos días, nos dejó sin duda un gran legado. Cada vez que nosotros leamos o volvamos a releer sus libros, sus líneas, va a estar en vida Antonio Escotado. Yo tuve la oportunidad de estar en ese momento en el CEP, donde fue invitado. Antonio Escotado me dejó su rúbrica en este libro Caos y Orden, así que mi reconocimiento al gran filósofo, ensayista Antonio Escotado. ¿Qué nos puedes tú decir brevemente, Juan Cristóbal, una opinión de Antonio Escotado? ¿Para qué me invitáis, po, weón? Ah, chucha. Y obviamente, como es parte de la casa, él es nuestro panelista, director, productor musical. Él es también emprendedor, él está produciendo una gran hidromiel, la hidromiel Baldur, se la recomiendo. Él produce la hidromiel, después nos puede explicar qué significa la hidromiel. Muchas personas aún desconocen qué es lo que es la hidromiel. Mi gran amigo libertario de tomo y lomo, Jorge Romero, bienvenido. Buenas, Carlos, buenas noches a todos. Te agradezco la invitación nuevamente y qué alegría poder compartir con ustedes esta noche. Como yo estaba haciendo el reconocimiento al gran escritor, ensayista, filósofo, docente, un converso, él reconoce sin duda, sabemos nosotros la historia, la gran trayectoria de Antonio Escotado, y obviamente es la oportunidad que le puedo hacer la pregunta acá a estos exponentes chilenos. Juan Cristóbal, ¿qué opinión tienes tú de Antonio Escotado? Bueno, Carlos, la verdad es que es difícil, digamos, llegar y catalogar a un filósofo, digamos, de tan alta categoría, digamos, es una persona, sin duda era un erudito, ¿ya? La verdad es que creo que Antonio Escotado es un autor que es realmente profundo dentro del liberalismo, porque no es un autor liberal típico, es un autor que ahonda en temas antropológicos, que ahonda en temas que no son frecuentemente asociados a la literatura liberal estándar, ya típica. Entonces yo creo que esa es una de las claves que hay que entender de la riqueza de su legado, que va más allá y que demuestra que el pensamiento dentro del vasto océano del pensamiento liberal no es solo economía, como muchas personas pretenden reducirlo, ¿ya? Y creo que Escotado es un autor que muestra eso y que debe ser leído, digamos, con mucha atención, mucha seriedad, entendiendo que es un autor que ahonda en temas que exceden, digamos, lo político contingente. Y eso es importante para entender, para sumergirse en su lectura. Así que también un reconocimiento a su legado, evidentemente. Muchos dicen que España se quedó sin intelectuales. ¿Qué nos puedes decir tú, Rodrigo, del legado que nos está dejando Antonio Escotado? Ya, bueno, Antonio Escotado, yo estuve cuando él vino a Chile, el año, no recuerdo muy bien, pero hace un par de años atrás. No podría describir exhaustivamente la obra de Escotado, o sea, es profunda. Si pudiera mencionar algo, él trata mucho los tópicos de la droga, es un elemento que él estudió por muchas décadas. Como bien dice Juan Cristóbal, no simplemente se remite a la filosofía política, sabemos que el liberalismo es una filosofía política de cuánto límite debe tener el Estado. Eso es lo que ha sido en un aspecto clásico. Pero Escotado trasciende eso y aborda distintos elementos que campean en la sociedad. Uno de ellos es la droga. Hay que considerar de que él en su juventud fue neomarxista, tenía un estilo de vida bastante transgresor con la sociedad burguesa,
y eso hace de él un autor muy particular. Entonces, sin entrar a detallar su obra, porque hay que dedicar a leer, o sea, uno tiene una aproximación al autor, pero no en profundidad. Entonces, en ese sentido, lamento mucho la muerte de él, pero sin duda deja un legado para todas las generaciones que vienen, obvio. Excelente tu opinión, Rodrigo. Sin duda la comparto y la suscribo junto con la de Juan Cristóbal. William, ¿qué tú nos puedes decir del legado, tu opinión personal del gran autor Antonio Escotado? Referente nuestro, sin duda. Sí, sin duda. Mira, la verdad es que yo conocí a Escotado a partir de Fernando Savater, también un filósofo que ha transitado, digamos, por varios lineamientos ideológicos. Y claro, cuando llegué a Escotado me llamó mucho la atención que fuera, como bien dice Demian, alguien, digamos, un personaje, un promotor de ideas que normalmente un filósofo no se llega a leer, ¿no? O sea, el conocimiento que tenía acerca de sociología, acerca de la economía austriaca, etcétera, llamaba mucho la atención, como te digo, o sea, son ideas que normalmente en España las trata Ralo, ¿cierto? Las tratan algunos que son más bien economistas, que están más como bien circunscritos a esa área, ¿no? Y en cambio era un filósofo que se había adentrado en la economía, algo que es muy llamativo, que es bien raro, ¿no? Especialmente en el liberalismo, que está plagado normalmente de profesionales que se dedican más a lo técnico, ¿cierto? Que están más dados a lo que nosotros en la revista llamamos al dato, cuando en realidad lo que necesitamos es relato, ¿cierto? Y en ese sentido el trabajo de él y el legado que él promovió me pareció muy, muy interesante. El rescate, por ejemplo, de Thomas Jefferson o de James Madison, ¿cierto? En algunos artículos, el tema de la droga, el análisis de los enemigos del comercio, ¿cierto? O sea, son libros que son de verdad muy interesantes y que, como digo, son una anomalía bastante digamos, fructífera. Un filósofo que sepa de economía y que se interne en la economía fue algo que a mí me llamó mucha atención, porque también yo he intentado tomar ese mismo camino. Entonces, sin duda, es una muerte lamentable, pero que nos deja un legado que tenemos que tomar, y una aposta también que tenemos que tomar, sin duda. Suscribo sin duda, William, tu opinión respecto al gran Antonio. Y ahora vamos a lo que vinimos, a hablar, Juan Cristóbal, de construcción en términos básicos, para que cualquier persona telepensante, como dice nuestra amiga Vanessa, los telepensantes que nos están viendo, de construcción, ¿cuál es el génesis? ¿Será el génesis la hegemonía cultural que hablaba Antonio Gramsci? ¿Por ahí podríamos partir? Bueno, primero decir que la deconstrucción es un marco filosófico que emerge, o que se va formando, no siguiendo la escuela de Gramsci, que es la escuela del marxismo italiano en su lectura crítica, ¿ya? En la deconstrucción va a tomar el marxismo, pero eso va por el lado, no se tocan, no nacen juntos, digamos. Básicamente no vienen exactamente del mismo punto. El marco de la deconstrucción nace más bien en Francia y tiene dos elementos principales. Para resumir, quizás los autores seminales, para que la gente entienda un poco, sería, por ejemplo, un Georges Bataille, que más o menos de los años 30, 40, Francia, que sería, digamos, mentor de después personas como Foucault, como Deleuze, como Guattari, etcétera, que son los autores, digamos, el starter pack, si se quiere, de la deconstrucción. Y por el otro lado está una idea, digamos, que retoman de Heidegger, que no es un filósofo deconstruccionista, sino que lo que hace Derrida es tomar la palabra de ahí, de la filosofía heideggeriana, que tiene que ver con esta desagregación de los elementos de la realidad. ¿Y a dónde va esto, entonces? Ustedes se preguntarán, ¿a dónde va toda esta cuestión tan loca? En términos sencillos, la deconstrucción es un marco filosófico, ¿ya?, que tiene como principio ir desmontando la realidad, o lo que se entiende como
como conceptos con sustancia, como conceptos que tienen una esencia y una sustancia de acuerdo a la lógica occidental. ¿Qué quiero decir esto? Que algo es de una determinada manera. ¿Ya? Lo que hace la deconstrucción es tratar de eliminar los elementos que pueden determinar que una cosa es de una manera fija. ¿Ya? Y lo hace haciendo, por ejemplo, denegando las cosas, denegando, por ejemplo, las categorías de hombre y mujer, siempre desarmando, por ejemplo, los binarios, hombre o mujer, dentro o fuera, inmigrante, ciudadano local, todo ese tipo de cosas las va entremezclando, va haciendo como que todas las cosas sean una especie de... son categorías que empiezan a ser vaciadas, que empiezan a desaparecer. No da lo mismo si es hombre, da lo mismo si es mujer, se puede entremezclar, se puede generar un híbrido, que un poquito de acá, un poquito de allá, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esta idea que parte como una narrativa, que parte como una forma de... parte como... filosofía, digamos, muy abstracta, pero ¿cuál es el objetivo social y político? El objetivo social y político es ir generando las condiciones subjetivas para ir avanzando en un programa de control social, de control y dirección social que lleva a concretar en última instancia la eliminación, por ejemplo, del principio de propiedad. ¿Ya? Porque como se van eliminando todos los principios, uno a uno de ellos es el principio de propiedad privada, en el que está en la cadena también. Entonces, por ahí hay un link por el cual se comunica con el comunismo y con el marxismo. Y evidentemente, los autores que desarrollan la deconstrucción son todos marxistas. No vienen estrictamente en la línea de Gramsci, pero pero ahora, hoy en día, digamos, están más o menos todos en la misma secuencia. ¿Qué nos puedes decir tú de esto, Rodrigo, para complementar lo que nos ha dicho Juan Cristóbal del tema de la deconstrucción? Que obviamente yo aquí es un área que no manejo y por eso que están ustedes acá invitados en el programa y hoy se escucha mucho, se habla mucho de construcción, postmodernismo, Escuela Frankfurt. ¿Qué nos puedes decir tú, Rodrigo? Es muy difícil estas preguntas, Carlos. Hacen preguntas muy frontales. A mí me gustaría que esto fuese más dinámico, pero te voy a responder. Bueno, complementando lo que Juan Cristóbal decía muy bien, muy pulcramente, yo me diría lo más básico de lo más básico. La deconstrucción yo la subdividiría en dos elementos. La deconstrucción está inserta dentro de un paradigma. Este paradigma es el paradigma postmoderno, de la posmodernidad. Y para entender la posmodernidad, esto lo explica muy bien la Manera Toulián, que es una argentina diseñadora y escritora, no sé si conservadora de derecha, pero muy crítica del progresismo. Entonces, la posmodernidad es un espacio temporal. La posmodernidad podríamos remitirla más a un aspecto filosófico. Para entender la posmodernidad hay que entender la modernidad. Y la modernidad básicamente es una comprensión acerca del ser humano. La modernidad toma como centro de consideración moral al hombre, al humano, por lo tanto es humanista. Y las características que tiene la modernidad son la razón, el hombre, la ciencia, el progreso. Entonces, la modernidad es un espacio temporal donde contiene muchos elementos, muchas filosofías, Descartes, etcétera, 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 Kant. Y la posmodernidad algunos dicen que es la superación, otros dicen que es la negación de plano, pero es distinta a la modernidad. Por lo tanto, en la modernidad el sujeto de consideración moral es el hombre, en la posmodernidad es todo lo contrario. El hombre ya deja de ser el centro de consideración y por lo tanto la ecología, los animales y el ecosistema en su conjunto van a tener más preponderancia. Esto complementando lo que señala Juan Cristóbal respecto a la abrogación de binarios, que es más bien un análisis ideológico-político, elementos también literarios. Pero es que esto tiene muchos elementos, tiene muchas aristas, entonces por eso yo señalo que acá hay que ser más dinámico, porque preguntas muy directas como que estancan la fluidez.
Bueno, entonces déjame darle un poco de dinámica. Te planteo una pregunta, a ver, para el que la quiera responder. ¿Tendrá quizá algo que ver entonces con más allá, tratando de bajarlo, porque hay que pensar que la mayoría de la gente que escucha estos programas en realidad no ha leído y no conoce mucho de los autores de los que pueden hablar? ¿No tendrá quizás que ver con, o podríamos quizás interpretar en la modernidad, ¿cachai?, de la que tú estás hablando, como quizás una etapa antropocéntrica de la sociedad, y el poshumanismo sería como ese abandono del antropocentrismo? Exactamente. Tratando de bajarlo lo más fácil posible. Se lo explico a mi sobrino de 12 años. Sí. Claro, mira, lo que yo creo, lo que pasa es que la posmodernidad lo que hace es poner el acento, ¿cierto?, en otras estructuras, sospechando que las estructuras anteriores son más bien colocadas ahí por una voluntad de poder antes que por otra cosa. Es decir, la humanidad ha ido avanzando, ¿cierto?, creando estructuras de sentido con las cuales nosotros entendemos el mundo. Y lo que pasa con la posmodernidad es que empieza a sospechar que las estructuras heredadas desde la modernidad están ahí por una cuestión de voluntad de poder, de generar una cierta estructura de dominación que sigue eventualmente dándose hacia adelante. Por eso se empieza a sospechar, desde Nietzsche en adelante, ¿cierto?, se empieza a sospechar incluso que las formas en cómo uno dice las cosas, por eso ellos creen que el tema del lenguaje, las palabras crean realidad, ¿ya? Que el lenguaje, la forma como entendemos las estructuras binarias, como dice Juan Cristóbal, ¿cierto?, hombre, mujer, son todas estructuras de dominación que no permiten en este caso una expresión más libre aún, ¿cierto?, de la voluntad del sujeto, de cómo éste se expresa en la realidad. Entonces, por eso Foucault, por ejemplo, empieza a sospechar de que la denominación de un loco es una cuestión de estructura de dominación. Empiezan a sospechar que las enfermedades venéreas, por ejemplo, también son formas de discriminación hacia la diversidad sexual, ¿ya? Y por eso Derrida hablará de que todas las estructuras del lenguaje son estructuras dominativas, ¿cierto?, y que se han intentado inculcar y que se han vendido como un sentido común que no es real. Por lo tanto, todo eso hay que cambiarlo para por fin, como dice Foucault, superar al ser humano. Él habla de esta idea como de que el hombre debe morir, ¿cierto?, la muerte del hombre. Si antes era Nietzsche la idea como de la muerte de Dios, ¿cierto?, al morir Dios se acaban todas las estructuras absolutas. Y por lo tanto, el hombre tiene que ahora crear. Pero el hombre, al momento de crear nuevas estructuras, también ha ido dejando de lado el contexto, ¿cierto?, la circunstancia en la cual se mueve. Por eso las nuevas filosofías son eco-friendly, ¿cierto?, llaman a los siempre olvidados de la historia, ¿cierto?, porque ellos no pueden contar, digamos, no son parte de esa estructuración. Por eso esta idea de la deconstrucción, que es destruir el edificio del sentido común que hemos tenido hasta ahora, todo lo heredado judeo-cristiano, ¿cierto?, y crear una nueva, o simplemente dejarla, ¿cierto?, que no haya estructuras ninguna. De alguna manera es el sentido de una libertad absoluta en la que ellos creen y que en realidad no se puede dar. Por eso les molesta la realidad, ¿cierto? Les molesta la naturaleza, les molesta el principio de escasez, que la oferta y la demanda, porque son estructuras que los amarran. Bueno, las utopías siempre ganan versus la realidad. Pero claro, el problema con las utopías es que finalmente son una estructuración. Claro, pero ese pensamiento como postmodernista igual es utópico dentro de su planteamiento. Oye, y hago una... Ellos viven en contradicciones. Jorge, claro, y hago una reflexión a ver qué opinan, que justo ahora se me pasó por la mente mientras lo escuchaba. ¿No tendrá quizá que ver con una ociosidad social? Porque pensemos en un humano más primitivo, ¿cachai? Recién socializando, que tiene que protegerse del medio ambiente, que tiene que sobrevivir. Ahora yo creo que la sociedad actual da tanto por sentada la seguridad, ¿cachai?, que en esa ociosidad, de esa atrofia del sentido de autopreservación, empieza a tener estas ideas como producto de un ocio o una atrofia de esa pulsión autopreservativa, por decirlo así. No sé quién quiere responder, yo tengo también una idea, pero... Bueno, No.
No sé quién quiere, bueno, por mientras, o sea, un pequeño... No, oye, y si creen que me equivoco, díganlo nomás, o sea, no hay, Sí, no hay sí. drama. No. Sí. Hay muchos que han pensado exactamente igual, es decir, como Bertrand Russell, por ejemplo, elogiaba la ociosidad, porque sin ociosidad no hay ideas, ¿cierto? No hay alguien que se dedique a elaborar tantas ideas. Él mismo incluso clarifica que Hannah Arendt también, por ejemplo, dice La condición humana, esta idea de que si los griegos no hubiesen tenido esclavos, en el fondo no hubiera nacido la filosofía griega. Es la ociosidad la que aparta la idea. Claro, sí, por supuesto. De los griegos también, o sea, la ociosidad era un elemento primordial para la reflexión acerca de la vida, de la existencia, de todo. Exacto, claro. Ahora, Entonces, pero ahora tenemos la peor ociosidad de la vida, ¿no? O sea, yo diría que son las generaciones nuevas son los peores ociosos que pueden haber. Porque además de crear, digamos, castillos en el aire, la verdad es que tampoco están disponibles para hacer el trabajo duro que significa el tener que sustentar materialmente lo que termina siendo después la construcción de ideas nuevas. ¿Cierto? Son los peores ociosos de la vida. Lo que pasa, pienso yo, que siempre tiene que ver con el sentido trascendente que tiene, por ejemplo, una sociedad en determinada época y contexto. ¿Ya? Por ejemplo, los griegos evidentemente tenían esa noción porque también eran naturalistas y tenían algunas ideas de sentido de la vida, de su momento. Pero si, por ejemplo, pensamos en lo que viene a ser una caída de la metafísica en Occidente, porque también, remitámoslo, estamos hablando de Occidente más que de otras civilizaciones. ¿Por qué es importante este detalle? Porque la deconstrucción nace en Occidente, es parte del corpus de lo que nace en la filosofía occidental. No se ve deconstrucción en las otras civilizaciones, pero también planea atacarlas, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en mente, ¿ya? O sea, ni los chinos ni los musulmanes puede que estén tan tranquilos con esto. A lo que voy es que si seguimos a Oswald Spengler, por ejemplo, y podría ser, no digo que él tenga la razón, pero su teoría de las civilizaciones es que las civilizaciones envejecen. Las civilizaciones envejecen y empiezan a morir, ¿ya? Y que lo que pasaría en Occidente, aunque él no vio la deconstrucción, pero sí la previó, es que estaríamos en la fase terminal, ¿ya? Eso puede ser un poco determinista, no digo que tenga la razón, pero sí es una forma de decir, ok, estamos en un momento en el que efectivamente a niveles materiales, tecnológicos, científicos, etcétera, Occidente superó, digamos, por lejos, nace el capitalismo en Occidente en el siglo XVI, básicamente, de ahí en adelante va potenciándose, y resulta que, claro, la humanidad da un despegue gigantesco, inédito en la historia de la humanidad, y es tanto que, bueno, efectivamente llegamos a una posición donde esto coincide con una falta de sentido. ¿Dónde ocurre esto? ¿Cómo cae tanto la metafísica? ¿Cómo cae tanto la humanidad? Y en Occidente, que es donde se da también todo este nivel de progreso. Esa es una de las preguntas que yo creo que es válido hacerse. No creo que esté la respuesta todavía al 100% descubierta, puedo equivocarme. Pero es claro, como bien dice Jorge, puede darse que en estas sociedades que mientras más tienen a nivel material, se da también esta otra falta de un sentido trascendente en las sociedades que los lleva, digamos, a autodestruirse. Porque seamos honestos, la deconstrucción como tal es la autodestrucción, es aniquilación, ¿ya? Es una especie de muerte, un suicidio, ¿ya? Es matar tu ser, matar tu esencia. Si no reconocen ninguna esencia, no reconocen la de nadie. Y por ejemplo, para complementar lo que decían de la muerte de Dios y del hombre, hace poco leía un libro de filósofos que son portugueses, si no me equivoco, Viveiro de Castro. No fue el nombre, pero el libro se llama Hay un mundo por venir, con signo de interrogación, y dice que las premisas son las de Kant: Dios, hombre y una tercera, que es el mundo. Con Nietzsche muere Dios, con Foucault y Lévi-Strauss muere el hombre, y que ahora lo que se estaría trabajando es la muerte del mundo, ¿ya? Y en la muerte del mundo
ya se acaba, digamos, sería todo, se acaba el colapso final. Y en eso importa mucho lo que es la vanguardia ecologista, lo que es la vanguardia de negar la acción del hombre sobre la tierra. Y lo dicen los autores, que lo estoy diciendo literalmente, imaginar un mundo sin nosotros. O sea, evidentemente lo que hay detrás es un suicidio civilizacional. De eso se trata. Si lo leemos en la lectura de análisis de civilización. Es un suicidio, el suicidio de Occidente. Claro. Que no hay más voluntad de hacer nada, al contrario, dejarse morir, ¿ya? Y eso es una de las cosas que tenemos que tener quizás en mente. Que son una de las graves consecuencias, digamos, de, como bien lo dijo en un momento, yo creo que Nietzsche no lo decía con afán de congraciarse, cuando decía esto de que Dios ha muerto. Yo no lo veo celebrando. O sea, él sabe... Es una afirmación, como que lo está afirmando, claro. William. Él está afirmando un hecho, está constatando un hecho. Claro, él está constatando un hecho. Mucha gente ha leído a Nietzsche como que Nietzsche de verdad estaba muy feliz de esto, y en realidad Nietzsche estaba más bien haciendo una lectura donde decía qué lamentable esta situación, ¿cierto? Porque ahora estamos solos. La pérdida de sentido de la que habla Juan Cristóbal tiene mucho sentido, porque en el fondo, ¿a dónde fue a decaer esto? En que el hombre empezó a confiar en la técnica, y ahí es donde estábamos viendo justamente lo que hizo, o sea, como el gran auge del capitalismo, el gran auge de tener de las condiciones materiales que nunca hemos tenido, y el hombre lo único que está buscando es suicidarse a sí mismo. O sea, es una cuestión muy terrible, y la verdad es que, claro, o sea, no se ve mucho por dónde. Y ahí es donde claramente la derecha, en el fondo, ha intentado, muy malamente, hay que decirlo, por eso con Rodrigo siempre hablamos, que el dato no mata el relato. O sea, muy estúpidamente la derecha no ha logrado construir un relato que haga resurgir un sentido, ¿cierto? Por ejemplo, un norte o un destino que una comunidad entera pueda decir si este es un destino común al cual deberíamos ir, ¿cierto? No lo ha construido y se ha permitido dejar que la izquierda introduzca estas bombas, ¿cierto? Estas bombas dentro del relato judeocristiano para terminar en lo que estamos viendo. O sea, insisto, en gente que se odia a sí misma, odia ser de la especie que es. Yo quisiera complementar. En toda esta discusión referente al conflicto que nos asalta culturalmente hablando, y que abarca la política, por supuesto, sí, me parece que las cuestiones más trascendentales de la vida, el amor, la familia, lo verdadero, lo bello, no tienen que ver con aspectos de política. Si bien todo puede ser politizable, al entendido de Carl Schmitt, todo puede ser instrumentalizado para ese fin, para tal fin. Pero yo creo que las cuestiones más trascendentes de la vida no atraviesan por ahí. En esta línea el filósofo y gran esteticista de derecha, Scruton, tiene mucho que aportarnos en ese sentido. Él ha escrito sobre estética, sobre el concepto de belleza aplicado a la arquitectura, es muy prolífico, aborda una serie de tópicos. Estas cosas elementales de la vida, me parece que como sociedad las deberíamos tratar en lugares públicos. Rodrigo, disculpa William, sí. Rodrigo, como bien decía William, no existe un contraataque cultural de la, entre comillas, derecha para estos autores. Hay una carencia de un contraataque cultural, de poder hacer un frente, de poder tener un relato, como decía William. Carlos, ¿cómo estás? Rodrigo, le decía a Rodrigo, disculpa Andrés. Sí. Falta ese contraataque para hacer el contrapeso cultural de estos autores y poder tener un relato, entre comillas, la derecha, como decía William. Evidentemente que hace falta una respuesta a nivel cultural, a nivel político. Y la derecha, como sabemos, desde el 90 abandonó ese plano, pero sinceramente yo creo que es algo que ya todos sabemos. Ahora bien, como decía recién, los aspectos más trascendentales de la vida humana, como el amor, la belleza, la trascendencia,
preguntarnos acá si existe Dios o no. Yo creo que es la pregunta más relevante, como decía Goethe en uno de sus poemas. Ese tipo de cosas la derecha las podría capitalizar, estas preguntas acerca de la vida. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí hay una manera de abordar esto. Andrés, ¿tú querías aportar a dar tu opinión? Sí, mira, quiero volver al tema de la deconstrucción, ¿ya? Yo no, por mi formación, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas, te pasan algunos tópicos en la carrera de filosofía, en términos generales. Yo este tema lo vi en un libro muy interesante de un tipo que se llama Mark Lilla, que es un profesor universitario de Chicago, liberal tradicional, ¿ya? Y este tema lo trata en el apartado que se llama, en el libro que se llama Pensadores Temerarios, ¿ya? Este es un libro ya de saldo, yo lo compré en un remate, me pareció muy interesante, y ahí entonces él comienza a explicar cuáles son los pensadores, ¿ya? Que él llama temerarios, que son dificultosos, ¿ya? Para la tradición occidental, para la gran tradición occidental. Entonces coloca Heidegger, Foucault, Derrida, Walter Benjamin, y habla, y en general se dedica a establecer cuáles son los tópicos más dificultosos para la tradición occidental que son atacados, ¿cierto? Entonces, en ese marco habla de esta deconstrucción y señala que, bueno, que evidentemente esto nació en Francia, pero lamentablemente Derrida no pudo establecer este pensamiento, sino que se fue a Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata supuestamente esta deconstrucción? En lo que entendí yo, se trata, que soy una persona, como te dije, que no está versada en filosofía, pero se trata de subvertir el orden de la estructura general de pensamiento heideggeriana y estructuralista, y del logocentrismo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una tradición ya desde la Ilustración, hemos pasado por diversas fases, y Derrida dice, no, ¿saben qué? Todo esto, lo que ustedes están haciendo es simplemente confundirse en su lenguaje y en su estructura de pensamiento, que no les permite ver las cosas de la manera en que ustedes, solamente las personas ven lo que pretenden ver y lo que la tradición occidental, desde incluso Nietzsche en adelante, le ha dicho que las cosas son, ¿ya? Y esto lo mezcla también como ustedes hablan, con la tradición, con la arquitectura, con el amor, con muchos temas. Entonces Derrida dice, no, ¿saben qué? Esto no es así, ustedes están siendo presas de su lenguaje, y ser presa de ese lenguaje también tiene implicaciones políticas, ¿ya? Pero el primer punto que quiero establecer es que desde 1990 esta tradición no tenía implicaciones políticas. Esta deconstrucción era meramente filosófica. Estaba discutiéndose después de la guerra de Vietnam, se discutía en las universidades, se conversaba mucho de esto, pero hasta 1990 esto no tenía implicaciones políticas, ¿ya? Entonces, la trascendencia de este supuesto, de esta deconstrucción, dice relación con que si es que se subvierte el orden de pensamiento logocentrista, también se va a subvertir el androcentrismo o el falocentrismo también, y una serie de centrismos, ya, en torno a la cual nosotros giramos en nuestra tradición filosófica, política y occidental, y eso va a ser derribado. Entonces, bueno, para finalizar esta pequeña locución, decir que Derrida busca en primer momento acabar con esa tradición estructuralista, pero lo hace desde subvirtiendo el lenguaje, pero a su vez, lo que explica este autor, que no hay que tomarse tan en serio a Derrida en esta primera aproximación, porque justamente la crítica que hace él al lenguaje, a la tradición occidental y filosófica, es desde la misma Ilustración. Él es un ilustrado, pero que está jugando con esta subversión del lenguaje para quitar el asiento estructural del pensamiento occidental y, otra vez repito, del logocentrismo. Entonces, Carlos, esto es lo primero que hay que tener en claro. Desde 1990 en adelante, recién en las universidades se comenzó
y lo trata Julia Kristeva también, que habla mucho del lenguaje, de la sexualidad, del arte, lo toca muy bien. Entonces, desde ahí ya en adelante, o sea, estos últimos 30 años, como está de moda decirlo, se ha empezado a discutir muy bien cuáles son estas cuestiones de la deconstrucción del hombre en la universidad estadounidense. Bueno, y a nosotros nos ha rebotado desde allá, y creo que, claro, que tenemos un problema, porque justamente como tú dijiste, el programa de Gabriel Boric, que yo me di el trabajo un poco de leer por lo menos 120 páginas, está escrito con esa misma tradición, o sea, lo que de la deconstrucción de la tradición occidental dice, bueno, Gabriel Boric lo coloca en los postulados políticos que están ahí está lleno de ideología deconstructiva, no hay referencias tradicionales a lo que nosotros pensamos que es la república liberal clásica, y eso, bueno, genera una serie de problemas. Pero eso es lo primero que te quería nombrar de esto que yo leí de la deconstrucción. Me parece un tema sumamente interesante y que desde luego todavía no está bien puesto en el debate público. O sea, la gran mayoría de las personas, Rodrigo, desconoce, Juan Cristóbal, William, el lenguaje, el espíritu con lo que nosotros queremos llegar, es que estos términos, que a un determinado nivel intelectual, como tú bien dices, son cosas de perogrullo, pero el común de las personas desconoce, y no solo el común de las personas de nuestra ideología, de nuestra filosofía, que defendemos la libertad, partiendo por lo más básico, sino que gente progresista, que tiene ideas progresistas, ¿cierto?, desconocen que tiene un sustento marxista. ¿Qué nos puedes decir tú, Juan Cristóbal, de lo que, más o menos complementando lo que decía Andrés, o con respeto, refutar algo que podría haber dicho? No, a ver, sí, una precisión sobre la idea del estructuralismo. A ver, aquí ha habido una secuencia histórica en la cual se ha quitado el sustrato de la metafísica, y disculpen que insista en esto, porque evidentemente lo que pasa cuando se saca el elemento metafísico que tiene que ver no solo con Dios, sino que con la idea y con otro tipo de cosas que son más abstractas, si se quiere, que están en la dimensión inmaterial, y solamente nos quedamos reducidos a la materia. ¿Pero a qué tipo de materia? Porque también hay una dimensión, si se quiere, metafísica o ametafísica en la deconstrucción de todo esto, que es la idea de que no hay diferencia ontológica entre nosotros, ¿ya? No hay una diferencia entre yo y una mesa, no hay diferencia, somos todos básicamente el mismo caos, porque para ello es muy importante la noción de caos, y por eso el anarquismo adquiere mucha fuerza con la deconstrucción, ¿ya? Eso es un detalle. El estructuralismo ya también agarra, ya es una filosofía que también viene con mucha carga de las izquierdas políticas, ya el estructuralismo viene así. Digamos, el estructuralismo ya es lo último que hay antes de la deconstrucción, porque el estructuralismo es la filosofía que ve todo como relaciones, ya relaciones de poder, relaciones entre las cosas, ya más que la importancia de las cosas son las relaciones. O sea, yo como Juan Cristóbal no importo tanto como yo o Rodrigo como sujetos, sino cuál es la relación entre yo y Rodrigo, digamos, cuál es, si es que hay una relación de dominación o si no, la cosa así, al final solamente relaciones. Solamente la estructura como relaciones. Y lo que hace la deconstrucción es agarrar esa estructura y dar la vuelta, hacerla, enrollarla, tirarla, romperla, y eso es lo que busca, es como un paso más, ¿ya? Lo importante que hay que entender es que, y para que las personas quizás lo entiendan quizás de una forma más en lo que, porque la persona que quiere comprar el pan y que le va a salir más caro quiere entender qué carajo tiene que ver la deconstrucción con todo esto, y todo lo que estamos diciendo con todo esto. Primero que todo, la forma en la que vivimos, como bien decía Andrés, una república liberal, a la que estamos acostumbrados. Chile nace así. Chile nace como una república liberal, y después esta república liberal adquiere las características desde 1945, las características que vienen del modelo de la hegemonía norteamericana. A eso estamos acostumbrados. A una república con votos, con democracia, con un parlamento, con un presidente, con bla, bla, bla. Estamos acostumbrados a eso, nacimos así. Bueno, yo creo que nacimos en la colonia antes, pero bueno, nacimos independientemente así. Y, o sea, lo que hay que hacer entender a las personas de poco es que eso se puede acabar el día de mañana.
con la deconstrucción y con la postdeconstrucción, todo abrimos una nueva fase de la historia, que no va a ser, para los que valoran ciertas cosas del mundo actual, no va a ser muy bonita, no va a ser agradable, ¿ya? Porque es un cambio completo de la política. Lo que dices, Andrés, sobre el programa de Boric, es cambia, lo que está pasando con la convención, eliminar la república, se trata de convertir en esto como un tubo de ensayo de la deconstrucción, ¿ya? Una no república, una antirrepública. ¿Por qué la NotCo, la famosa empresa, que es un muy buen ejemplo, y tienen esta obra bien progresista, por qué se llama NotCo? Por not compañía, not milk, not mayo, not nada. El not guión con la otra palabra es un código de construccionista, pero estándar, es de manual. El no algo no es negación, es denegación del sujeto, porque no leche, no te está diciendo que leche ni una antileche, es cualquier cosa, es una pluralidad, tú estás consumiendo, da lo mismo, estás evadiendo la sustancia que hay ahí, y eso aplica. Yo sé que es difícil hacer el ejercicio de cómo eso escala a algo político, pero efectivamente vamos a tener un Gabriel Boric, ¿qué va a ser? Un not president, un no presidente. Sí. Él mismo es así, y su gente lo sabe, él no es un líder. Yo lo dije en otro programa. ¿Qué tipo de liderazgo tiene Kass? ¿Qué tipo de liderazgo tiene Parisi, Provost, etcétera? Bueno, si tú llegas a Gabriel Boric es un tipo sin liderazgo alguno, no tiene liderazgo, no está ahí para ser líder de nada. Él es solamente un no presidente eventualmente, si llegase a ganar. ¿Ya? Y esa no presidente, la convención constituyente es una no convención, un no congreso, y así es una especie de, y mantiene suspendido al Estado, a nuestro país, en una eterna inestabilidad. No. Eso es, la deconstrucción va a operar un poco así, por eso también va a ser tenue el nuevo modelo, tenue a la vista. ¿Por qué? Porque va a ser una prolongación de una inestabilidad constante. El miedo a ser asaltado, el miedo a que entren nuevas bandas y nuevos carteles de droga, miedo, una prolongación del miedo. Ese va a ser el Estado contemporáneo de la futura no República de Chile. Y eso, ahí es donde podemos entender que se puede aplicar la deconstrucción a este caos en que se ha transformado el país y que le afecta a la persona que le va a salir más caro el pan, y no solo le va a salir más caro el pan, sino que lo van a asaltar y le van a robar toda la salida del negocio de la esquina a una banda de sicarios que llegaron de no sé qué país de África, porque así funciona el modelo de la deconstrucción, una especie de caos, generar caos, el caos como condición de sustrato. Así que y claro, la eventual imposición o reacción por parte de un sector para querer imponer orden, y en este orden imponer lo que Rodrigo, por ejemplo, menciona, la verdad, la belleza, ¿cierto? Van a ser imposiciones, van a ser intentos de suprimir esta voluntad, ¿cierto? Por otra voluntad, porque así ellos lo entienden, y finalmente un ejercicio de fascismo, ¿no? O sea, el querer imponer el decir que esto es bello, el decir que esto es verdad, el decir que, por ejemplo, a usted le subió el pan a 1.600, 2.000, a 15.000 pesos simplemente por un tema de inflación. No, la inflación es un invento. Es un invento, no es una verdad, ¿cierto? O sea, el quitarle piso a lo que siempre hemos entendido, ¿cierto? El mero hecho de ser republicanos, ¿cierto? El querer normarnos a partir de determinadas leyes es un ejercicio de fascismo, porque le estás imponiendo una verdad supuestamente al resto. Y coincido plenamente con Juan Cristóbal, o sea, de lo que se viene, si es que Boric llega, es muy, muy terrible. Rodriguito. Yo difiero un poco de lo que observa Juan Cristóbal. Comparto lo primero, o sea, las teorías postmodernas en nivel general son postmetafísicas, o sea, él tiene mucha razón. La metafísica es, digamos, la filosofía previa a la modernidad, que entiende que hay una esencia. Entonces, las teorías postmetafísicas buscan desontologizar al hombre. Eso es lo que hace Teresa de Lauretis, lo que hace la Judith Butler, distintas teorías postfeministas. De hecho, el concepto técnico de los feminismos que hoy día observamos es postfeminismo. O de cuarta ola. Hay distintas interpretaciones, pero el concepto más técnico a mi juicio es el postfeminismo, que está ligado al postestructuralismo. Entonces, si bien es cierto, existen estas fuerzas
que efectivamente generan mucho caos en la sociedad. Me parece que las propuestas teóricas, los enunciados, las palabras no componen la realidad. Son parte de la realidad, que pueden incidir en la realidad, pero efectivamente hay otras fuerzas, otras pulsiones, como la propia naturaleza humana, como la propia lógica de la realidad, no porque los teóricos postmodernos señalen de que la realidad no existe, o que la quieran transgredir, la realidad no va a tener su operatoria. De hecho, en distintos lugares del mundo estas personas de izquierda, disfrazados de teóricos, han intentado imponer su sistema filosófico y no han podido. En Estados Unidos, en Francia, en distintos lugares. Generan caos, generan crisis, sí. Y en ese sentido espero que en el contexto actual se rechace el plebiscito de salida, el hecho de que la derecha haya sacado una buena votación en el Senado y en la Cámara es una buena luz para que no se elimine el plebiscito de salida. O sea, Chile está en una situación compleja, informada y configurada por estas corrientes postestructuralistas, deconstruccionistas que son reales y generan mucho daño, pero me parece que no hay un porvenir absolutamente determinado respecto de esto. Yo no digo que Juan Cristóbal diga eso, lo que digo es que hay fuerzas en choque, la misma lógica de la realidad, la misma naturaleza humana, y fuerzas contrarias también a la deconstrucción. Entonces espero de que acá los chilenos vayamos despertando de esto y enfrentemos esta locura. Sí, a ver, déjenme añadir algo. Es que yo creo que era importante haber mencionado el tema de la muerte de Dios. Yo no me tomo eso a literal. Yo, y para comentárselo a la persona que está escuchando, yo interpreto el tema de la muerte de Dios como el abandono de la fe y de la mano el concepto de familia. Y por eso creo que es importante el tema de cuando ustedes mencionan la muerte de Dios, porque para mí tiene que ver mucho con el abandono de esa estructura de fe y de ese sistema donde la familia era el núcleo fundamental que estructuraba nuestra sociedad. ¿Está? Porque ya no somos nosotros, ¿está? Nosotros, nuestra familia, porque eso tiene un concepto de propiedad de sí mismo, ¿cachai? Sí, ojo que las familias durante los últimos 300, 400 años han sido muy distintas. O sea, la familia extendida, más antes, otro tipo de familia, la familia nuclear es muy propia del capitalismo, de la sociedad moderna. Nietzsche criticaba mucho la moral platónico-cristiana. Y como bien decía Willy, es más bien es como un señalamiento de los tiempos, como que Nietzsche dice, pucha, la sociedad, Dios, no es tanto que él haya estado celebrando, no. Pero también el tema, ahí podemos ver también un proceso de construcción, o sea, justamente el concepto de familia que menciona Jorge, que ya sabemos, por ejemplo, qué es lo que ha tenido como respuesta práctica, ¿no? Yo no veo tanto el tema como de que, de hombre y mujer, entonces se destruye la familia, no tanto eso, sino, por ejemplo, el cómo, y lo menciona muy bien la Vane Kaiser, ¿no? Esta cuestión como de colocar a los niños, tras tocar la propia naturaleza del niño, ¿cierto? Colocarlo como enemigo de los padres, donde el Estado es garante de que el niño pueda hacer lo que él quiera, en el fondo, o pueda tomar determinadas decisiones. O sea, ahí hay otro ejercicio de construccionismo, ¿no? Y ahí también tocamos lo que pasa en las casas, quizás ahí de nuevo tomamos el espíritu de Juan Cristóbal, ¿no? De decirle a la gente, mire, ¿usted sabe por qué su hijo le contesta en su casa? ¿Usted sabe por qué su hijo ya no le importa lo que usted le dice? Bueno, por esto, por esta política de construccionista que lo ha puesto a su hijo como un enemigo suyo, porque su hijo sospecha que usted quiere lo peor para él, ¿cierto? Y el Estado construye esa realidad. Claro, el adultocentrismo. Yo, estudiando pedagogía en la Chile, ¿cuántas veces escuché esa basura? Y una y otra vez diciéndome que los niños eran el centro. Sí, los niños son el centro, por supuesto, pero ¿y cuál es el papel del profesor ahí? ¿Cuál es el papel del adulto ahí? ¿Cierto? Y es lo que ellos cuestionan a cada momento. Y por ejemplo, ojalá, y yo ahí lo veo, ¿cierto? Y es tarea de nosotros también en esta vuelta larga de la que hablábamos también con Rodrigo.
esta vuelta larga de ir generando estas ideas, volver a generar un sentido común, ¿cierto? Relacionado con lo que ya veníamos haciendo, ¿cierto? Y hacer notar que estas cosas están pasando. Hay un punto, Yo quería volver sobre el tema que estábamos hablando y de esta idea de construcción, porque en ese libro también aparecía una entrevista que le hicieron a Derrida, y no recuerdo aquí en dónde ni el formato, pero lo que él decía es que el fin el fin, o como dijo Carlos, esta esencia, ¿ya? Significaba neutralizar la comunicación occidental del logocentrismo para provocar un shock, él mismo lo dijo, para provocar un shock que nos diera espacio a abrir una nueva experiencia, ¿ya? ¿Y cuál es esa experiencia? Él no la sabe, él no la dice, no, porque es caos, como has dicho tú, es anarquía, es el no ser, ya es una negación de lo que se ha construido. Y entonces, los filósofos académicos, entonces decían, Derrida nos dice que todo esto está deconstruido, el lenguaje es una construcción, yo voy a dinamitar este edificio. Y la crítica a él fue, claro, si tú dinamitas este edificio, en realidad das pie para que ni siquiera los juicios lógicos, ¿ya? Y las teorías tradicionales de cómo el pensamiento debe crearse en función de toda esta teoría logocentrista, no se podría realizar. Entonces, con la deconstrucción hay un proceso de estancamiento, ¿ya? Que ha sido diseñado por el mismo Derrida para justamente colocar a la ilustración, ya, en un punto de no retorno y un punto que choque con esta creación literal. Y eso aquí nos lleva justamente, como recién escuchaba, no me acuerdo de quién de ustedes, chiquillos, escuchaba que es el pensamiento occidental ya está supuestamente en una fase terminal. Entonces ellos se han colgado de esta idea para efectivamente construir más o menos todos los movimientos que hoy día están en boga y que lamentablemente, según mi muy humilde opinión, están afectando mucho a la juventud. Pero claro, y ahí donde tú tocas un tema muy esencial, el tema de que no tienen con qué reemplazarlo, ¿cierto? Derrida no sabe cuál va a ser el resultado de lo que está haciendo. Exactamente, lo dice textual. Sí, pues textual. Y es un ejercicio en el cual finalmente uno no sabe con qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde Demian apunta muy bien cuando dice nos quedamos vacíos de sentido. Nos quedamos vacíos de sentido. Y entonces ahí es donde entonces se supone que ellos quieren o creen que va a haber una liberación del ser humano a tal punto de que cada uno va a poder buscar su sentido. Pero lamentablemente, ¿cierto? La gente necesita un sentido y no están muy dados a hacerlo de manera personal, porque necesitan respuestas, ¿no? La persona que va a comprar el pan a la calle, ¿cierto? Y le va a costar 2 lucas, 3 lucas, necesita alguna respuesta al por qué está ocurriendo esto. No, porque las explicaciones anteriores, ¿cierto? Son ejercicios fascistas que te quieren explicar y te quieren dominar. Ya, ok, aún así necesito saber por qué me cuesta 3.000 pesos en la bolsa del pan. Claro, por ¿cierto? Eso criticaron mucho a este gallo de Polo por haber dicho que iba a colocar un poco de inestabilidad, que dijo algo parecido a eso, vamos a dar un poco de inestabilidad. Sí. Entonces, eso no se viene con una política tradicional, socialdemócrata, europea, que supuestamente era lo que la concertación durante muchos años buscó. Entonces, esto es algo diferente y por eso mismo es peligroso, porque es algo diferente al proyecto concertacionista que nos vendieron por 20 años. Se pasa a una hoja de ruta que es totalmente incierta, y para mí en eso radica el programa de Gabriel Boric, y por eso, bueno, yo en el caso mío, en una lucha casi, quijotesca, por dar a conocer los peligros que conlleva esta situación. Mira, yo revisé el programa de Boric y 2 cosas que me llamaron mucho la atención, así, y bueno, para darle el pase, es que ahí no hay ni un número, nada. Todas las 53 primeras políticas públicas que él quiere implementar no tienen ningún correlato con un tipo de
no sé, de presupuesto que nos diga qué va a costar hacerlo. No sale absolutamente nada. Y lo último, bueno, para terminar también esta pequeña locución, que no aparece ninguna referencia a la palabra terrorismo. ¿Te fijas? O sea, ellos deconstruyen el lenguaje. Para ellos el terrorismo no existe cuando, si tú te vas al diccionario de la RAE, lo que sucede, al menos en la Araucanía, son actos de sabotaje o terrorismo. Entonces, me preocupa mucho que la forma en que está construido el lenguaje del programa de Gabriel Boric es una forma, no sé si deconstruida, no, es una forma que solamente está escrita para ellos, por ellos y con ellos. Entonces, al otro 50% de la sociedad que va a votar por José Antonio Kast, ya, lamentablemente ellos la llevan a otro lado, no los incluyen en sus políticas públicas, y eso transforma ese programa, para mí, en términos muy simples, un programa totalitario. Rodrigo, Sí. Rodrigo, disculpa William, siendo neófito, desde la vereda del neófito, ¿es natural que el programa de Gabriel Boric sea tan subjetivo? Es sumamente... Rodrigo. Yo no he leído el programa de Gabriel Boric, pienso que no es necesario, porque uno ya sabe cuál es la base filosófica de sus propuestas concretas. O sea, respondiendo a tu pregunta, no es casualidad de que sea subjetivista, de que no consideren los patrones de la realidad, de que no conciban la sexualidad humana como algo binario, precisamente. Ellos, en términos muy simples, soslayan la realidad, la pasan por alto, y construyen una serie de conceptualizaciones teóricas para evadirse de la realidad. Desde mi punto de vista, muy particular, yo creo que esto tiene mucho que ver con la existencia de Dios. Todas estas filosofías apuntan a desacralizar la verdad, que es Dios, desacralizar la realidad. Entonces, es muy en simple eso, muy en simple. Uno puede entrar a explicar los detalles técnicos, filosóficos, sí, y ahí estaríamos, mucho rato. Pero muy en simple, ellos niegan la verdad, niegan la realidad. Entonces, básicamente eso. Y sí, el programa de Boric tiene mucho que ver con eso. Bueno, pasa algo ahí también, Carlos, que yo creo que esta idea es fácil que calen porque son agradables, ¿cachai? Y yo creo que ese es un gran punto fuerte que tiene a nivel de batalla cultural todo este discurso marxista. Por cierto, yo creo que las feministas actuales son feministas, yo las catalogo como feministas neomarxistas, ¿cachai? Pero lo que estaba diciendo es, creo que ojalá que no se me haya ido la idea y se me fue la idea. Así que... Igual, un detalle, yo creo que acá el Willy con el Juan Cristóbal lo querían mejor, pero lo voy a hacer igual. Igual yo creo que es muy importante utilizar los conceptos muy precisos a la hora de este conflicto cultural. Por ejemplo... Es que sabéis que yo creo que no es tan bueno, porque de repente en la exactitud está la incomprensión, porque las personas comunes y corrientes, y por lo que observo, tienden a buscar lo más agradable y lo más fácil. Entonces, obviamente ellos van a preferir un programa de 2 páginas, porque es más fácil de leer, y si no tengo yo nada que entender, mejor aún, más fácil, más bonito. Me refiero a otra cosa, a lo siguiente. Esto del marxismo, o sea... el marxismo es algo muy específico, remite a algo muy concreto, o sea, es una metodología social, materialista, moderna, y lo que ahora observamos es más bien postmoderno. Entonces, por eso que estamos conversando esto. No es lo mismo, son cosas distintas, diría yo. Hay un hilo conductor, sí, pero son cosas diferentes. Y ahí yo creo que Juancri puede profundizar un poco más. Sí, bueno, el tema de, a ver, yo por ejemplo, yo llamo al englobando todo, para mí esto es neocomunismo, porque el comunismo es el tronco común del cual vienen todas las ramas, las múltiples ramas que esto tiene, ya más que el marxismo, porque el marxismo es solamente una, como bien decía Rodrigo, una de las partes, y el marxismo clásico más aún corresponde a una etapa moderna. El neomarxismo, que en realidad es marxismo crítico, que es donde está Frankfurt, donde está Gramsci, donde está Beauvoir y todo eso, todo ese lote que todavía es transitorio, está más vinculado al estructuralismo,
a esa como esa fase intermedia, veámoslo así, principio del siglo XX como una transición desde lo antiguo hacia lo postmoderno que entra ya en los años 60, 70 en adelante, y como bien decía Andrés, desde los 90 en adelante su praxis, ¿ya? Y eso ya es post-marxismo, post-estructuralismo, claro, el problema de lo postmoderno y el prefijo post es que no te dice lo que es. Ya ahí tenemos evidentemente un dilema, pero es otra fase, ya hay que entenderlo así. A lo que yo voy es que efectivamente yo diría que esto en suma es un neocomunismo muy radical y que tiene un principio espiritual, por así decirlo, metafísico, etcétera, muy potente, en el sentido de que efectivamente hay una idea de caos. Y yo creo que el comunismo en general tiende a eso a nivel metafísico. La inexistencia de Dios como supuesto necesario, ya si no hay Dios tiene que haber un caos. En ese caos, como todo lo que hay, lo que emana de ese caos, que somos nosotros, no tiene un orden, no tiene un sentido, un valor per se, no debería haber derecho a que existiera una relación de poder entre uno y otro. ¿Ya? Ahí hay un tema, hay una creencia. ¿Ya? Es una creencia particular esa. ¿De dónde agarra, por ejemplo, su metafísica, entre comillas, la deconstrucción? De Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVI-XVII, que era una especie de panteísmo, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente eso te permite identificar que todo tiene el mismo valor, todas las cosas que conforman el mundo material. No es que Spinoza lo dijera literalmente así, pero sí la lectura que hace de la deconstrucción viene un poco por ese lado, ¿ya? Y efectivamente va a sacarnos la esencia. Y como bien decía William, oponerse a eso, oponerse al retorno al caos, lo que ellos buscan es una especie de volver a este caos como una forma de redimirnos, para no ser, porque lo que hacemos, lo que nosotros estamos haciendo es fascismo, como bien decía William, al marcar principio, al decir, este es un principio. ¿Sabes qué? Voy a afirmar este principio. Y este principio tiene consecuencias. Eso es fascismo. ¿Por qué? Porque estoy irrumpiendo en el caos. Estoy haciendo una tajada al caos y estoy diciendo, quiero plantar una bandera firme acá. Quiero plantar una estructura, algo firme. Quiero levantar un edificio firme. Les estoy arruinando el plan. Por eso soy fascista. Ellos necesitan esta especie de flujo absoluto del comunismo, es un flujo absoluto, digamos, caótico. Y ojo con esto, porque Marx, hay un tema ahí. Marx no lo veía tan distinto a los deconstruccionistas en su objetivo final. No lo veía tan distinto. Marx también tiene una fase subjetivista muy interesante, especialmente en su época juvenil. Especialmente cuando escribe poesía. Era tremendamente antisubjetivo, antiesencialista. Tremendamente y está, digamos, y también tiene una noción de ahí Heráclito, de ahí viene la vena de Heráclito. Claro, Heráclito. O sea, entonces, esta idea del flujo, justamente, que viene de Heráclito en su debate con Parménides y que llega hasta el día de hoy con la filosofía de Leuciana. O sea, esta idea de que no hay algo esencial, todo está sujeto al cambio. El río, sí. No nos vayamos dos veces en el mismo río. Claro, de hecho yo en mis clases siempre digo que el debate entre Platón y Aristóteles es un poco así como nada, en verdad eso no es tan importante, porque el realmente importante es entre Heráclito y Parménides. Sí. Y hay una cuestión muy interesante ahí, coincido plenamente, en el sentido de que claro, ¿por qué la posmodernidad es así? Porque la posmodernidad asume esa contradicción, ¿cierto? Y esa contradicción es sumamente rica en políticas públicas, en cómo ellos quieren instalar cosas, ¿cierto? Por eso son tan contradictorios ellos, ¿cierto? Quieren una cosa y a la vez destruyen las condiciones para realizar la otra, ¿cierto? Por ejemplo, y siempre me llega a la cabeza, ¿cierto? Esta idea de que ellos están súper preocupados de las próximas generaciones por el cuidado medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, a la vez esas próximas generaciones están muy dispuestas a matarlas porque quieren aborto libre. ¿Me entendí? O sea, y es nadar en contradicciones totales, ¿cierto? Quieren llegar a ser presidentes, pero no van a ser presidentes.
Te quieren vender mayonesa, pero en realidad no es mayonesa, ¿cierto? El not go, como dice Juan Cristóbal. O sea, evidentemente es muy, muy simbólico de esa situación. Es como esta canción de Radiohead, ¿cierto? Fake Plastic Tree. Te venden falsedad. Uh-huh. Claro, pero no es falsedad porque para ellos es relativo, ¿cierto? Ellos culpan el capitalismo de la falsedad. Ojo. ¿Cómo? Ellos culpan al capitalismo de la falsedad, entonces ellos hacen una especie de falsedad sobre la falsedad. Esto viene de los solucionistas. Y como resultado de una especie de verdad. Entonces, y de Boris y Baudrillard. Sí, la cultura del simulacro, ¿cómo? Sí, la cultura del simulacro, claro, del eterno improvisar, ¿cachai? Por eso también lo que se nos viene con Boris es eso, un improvisador, pero notable por excelencia, o sea, todo el tiempo va a estar haciendo así, tapando un hoyo, sacando otro. Oye, pero eso que tú dices, William, es sumamente cierto, porque mira, lo primero que tú ves en el programa de Boric, en las primeras hojas, es una cuestión muy, muy divertida. Este programa ya se diseñó en estas comisiones que ellos hacen, ya estas supercomisiones que son como asambleas, llaman a la gente a debatir y de ahí van sacando la idea, ¿cierto? Entonces dijo que había hecho, por así decirlo, algo así como 1.000, no tengo la cifra exacta, cabildo, no, 13.250 propuestas que habían sido recolectadas ya de todos estos cabildos ciudadanos. Entonces, tú te encuentras, esta es una confesión de parte. ¿Qué significa eso? Que él no reunió al equipo político, técnico y económico para diseñar este programa de gobierno. Este programa no está diseñado como Ricardo French Davis, la Andrea Repeto y otros economistas más que él presentó. Este programa está diseñado por chicos, no sé, yo tengo 35, ustedes deben tener 24, 25 por su rostro, como nosotros, por así decirlo, como nosotros, que están egresados, están haciendo sus primeros magíster, pero que no son académicos que están probados en el mundo, en la academia, tanto nacional, internacional, no son consultores internacionales, son muchachos como nosotros, y la verdad es que si tú piensas, yo creo que ninguno de los que está acá diría, oye, yo tengo la capacidad para ser presidente de la República. Yo creo que no, por una cuestión de experiencia. No, yo creo que sí, pero no importa. Sí, puede ser. Es como un no programa para el imperio de la no dignidad, como les gustaría. Exactamente, entonces ellos repiten esta idea de los cabildos, del asambleísmo y de la falta de tecnicismo, porque no creen ya justamente en lo que es el pensamiento tradicional. Ellos denostan a los académicos, ellos denostan a las personas que han estudiado. Si tú intentas interactuar con ellos, ellos simplemente cuestionan tu cualidad personal, pero no tus pensamientos, no tu argumentación. Eso está fuera de ese lenguaje. Entonces este programa es una vergüenza para el país. Yo de verdad, por eso a Carlos, ustedes tienen que leerlo y darse cuenta que este programa ni siquiera está basado en esta idea filosófica, porque yo dudo que ellos hayan leído profundamente a estos autores. Ellos hacen un sincretismo, una mezcla ya de lo nacional con lo internacional, con estas tendencias filosóficas, y la intenta plasmar. Pero este programa no tiene una formación ideológica, ni siquiera de izquierda. Es un programa hecho a la rápida, especialmente por Nicolás Grau, que propone grandes cambios. Cuando él en la entrevista que se le han hecho, por ejemplo la entrevista, yo también le recomiendo si ninguno la ha visto, la entrevista que le hace Sebastián Edward a Nicolás Grau, pero sabéis que queda como una persona que, bueno, el economista de la facultad, bueno, de la FEN debe ser, pero lo deja muy mal, lo deja como que no estuviera preparado porque le hace preguntas directas y este muchacho no sabe responder. Entonces, Andrés, démosle el pase a Rodrigo. Rodrigo, dale. Yo discrepo de tu punto de vista. Fíjate que Nicolás Grau, independiente que a nosotros no nos gusta, a mí me carga. Es bien preparado Nicolás Grau. Tengo un libro de él allí y entiende mucho de filosofía política, de filosofía. Y precisamente este programa, que es muy caótico, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, es signo de los tiempos. Alguien, un joven, mira, no sé, piensa en algún familiar que tú tengas, mujer,
joven, de 15 o 17 años, cómo se viste, qué habla, qué dice, esa niña, yo tengo, no primas, porque mis primos son docentes, pero conocidas, que son así y nunca han leído un libro en su vida, ni de Derrida, ni de Deleuze, ni de Guattari, ni de Marx. Sin embargo, ellas crecieron en un contexto que sí les ha lavado el cerebro en una serie de prácticas, en una serie de instituciones en la universidad, en la música que escuchan. Entonces, no es necesario que ellos hayan leído estos pensadores. O sea, no sé qué piensa ahí Willy con... No, bueno, Oye, no, bueno, deja, porque tú me dijiste que deja responder. Claro, una cosa es ser preparado, eso es evidente. Yo creo que las personas que están acá somos medianamente preparados. Otra cosa es presentar un programa de gobierno que es difuso, ¿ya? Que no tiene ni un número, siendo economista, y que evidentemente no se aviene con, por ejemplo, lo que proponía Felipe Larraín para el país. O sea, hay una diferencia entre Nicolás Grau y lo que la centro derecha tradicional había hecho durante todos estos años. Pero lo que entiendo lo que dice Rodrigo, lo que yo, y por algo, disculpa Rodrigo, y por eso que tenemos a estos invitados, es que esto tiene una intención subyacente. O sea, estamos claros que no es natural. O sea, lo que tú estás diciendo, Andrés, totalmente válido, pero sin duda que subyace una intención, hay una planificación de que así sea y que así el común de los mortales lo entienda, ¿cachai? Claro. Es lo que entiendo. Sí, solo un paréntesis y le doy el pase a William. Solo un paréntesis. Efectivamente, que el programa esté tan deconstruido en sí es sinónimo de un programa de gobierno basado en premisas de la deconstrucción. La deconstrucción no opera necesariamente, al contrario. De hecho, uno de los libros de Guattari, un autor, digamos, de la deconstrucción, se llama Esto no es un programa, ¿ya? Es un libro de él. O sea, ya hasta ese punto, digamos, ya tú tienes el registro de que hay algo. La deconstrucción no opera diciendo, estos son nuestros principios deconstruccionistas. Miren, este es nuestro programa deconstruccionista. Jamás. Eso es precisamente lo que ellos no hacen, porque la deconstrucción se basa en la falsedad, en el engaño, en la apariencia. Porque este programa no fue hecho por académicos. Este programa no fue hecho por académicos. No necesita hacerlo. La deconstrucción no necesita ese punto. Bueno, entonces, supuestamente, si nosotros apelamos al logocentrismo, sí necesitamos que esté construido en esos términos. Pero tú tienes que fijarte en la intención de ellos. Exactamente. ¿Cuál es la intención de ellos? Por eso, la de construir. Avanzar hacia un tránsito hacia el socialismo y el comunismo. Por supuesto, pero esa ahí hay que ver cómo lo hacen, ¿no? Ahí está el problema político. Disculpa que me salga del carril. Es que justamente los centros de estudios, ya que de Bópoli, no sé, creo que se llama Horizontal, no me acuerdo cómo se llama el de la no están revisando el programa de Gabriel Boric. Entonces, ¿para qué están esos centros de estudios si no son capaces de sacar algunos elementos? Está desconstruido. No me entiendes, Carlos. No me entiendes, Carlos. Bópoli es una deconstrucción. Pues Carlos, ¿cómo va a ser una deconstrucción? No, eso no es una deconstrucción. En mi opinión. En mi opinión. Puede ser que el programa, por así decirlo, esté deconstruido. A lo que voy. Oye, Andrés, no conozco ningún Evópoli que no esté deconstruido. Yo personalmente. No, pero es que estamos hablando de una centroderecha desde Evópoli y el PRI, hasta la Alianza Libertaria, en las declaraciones de principios de esos partidos políticos se adhiere a una tradición liberal republicana. Ya, pero entonces, espérate. Hay un elemento importante, Andrés. Mira, hay que tener cuidado con la consideración que se hace de la academia, porque la verdad es que la academia también está contaminada de esto. Entonces no es extraño, por ejemplo, que algún académico salga defendiendo el programa de Boric, especialmente porque no tenga número. Ya, no es extraño, porque en todo caso todo lo otro se juega detrás bambalinas del programa. ¿Ya? Entonces, piensa, por ejemplo, lo que decía Axel Kaiser con su libro sobre la Neo-Inquisición. O sea, por ejemplo, la relación entre académicos de izquierda y derecha era casi de 90-1. ¿Entendí? Entonces, es súper complicada. Además, la relación entre lo que es la razón técnica, por decirlo así, y la razón política, ya lo había dicho Max Weber,
es una relación bastante compleja. La ciencia se puede vender. Algún amigo me decía a mí, la ciencia es la puta más cara. Y la verdad es que, claro, es la que se vende mejor, pero puta que te da en el fondo un cierto sustento detrás. Pero justamente esos académicos son los que están a favor de este programa de construccionista. Tal cual. Y por eso no se manejan en esos términos. No te van a poner un número, porque evidentemente eso es un manejo de otro carril, de carril neoliberal, ¿cierto? O de otra expresión técnica que en verdad no debería ir ahí, porque el programa es, por decirlo así, una declaración de intenciones. Pero claro, porque es justamente lo que tú dices, pero al contrario significa que nos estamos saltando las reglas de la lógica. Por supuesto, la lógica no es para ellos. Ellos no quieren la lógica. Es el fondo. Rodrigo está recuerda una cosa, Hegel decía que las cosas son y no son a la vez. Una cosa puede ser y a la vez lo que es justamente con todo aquello que se relaciona que no es. Entonces, claro, por eso nosotros nos confunde, nos termina digamos, como sacando de nuestro quicio porque no entendemos qué es lo que quiere decir, pero al final es eso. Ese es el fondo. Déjame comentar algo que yo creo que contamina de repente el análisis que hacemos, que es que de repente estamos esperando un comportamiento de la derecha como si fueran derecha, porque desde mi perspectiva, y esto es súper personal, yo considero que la ventana de Overton está tan corrida a la izquierda que cuando hablamos de una Evópoli de derecha, cuando hablamos de una UDI, no sé, mire, con decirles que yo considero que la persona que más está más a la derecha, que es Kass, para mí es una persona de centro. Y creo que la ventana de Overton está tan corrida que en realidad estos partidos que decimos que son de derecha, que en realidad son partidos economicistas simplemente, son para mí son parte de la izquierda, ¿cachai? Entonces de repente creo que esperar que ellos hagan este tipo de análisis, por ejemplo, cuando tú comentabas, Andrés, los centros de estudio, es que yo creo que estos son centros de izquierda también. Rodrigo, claro, antes que se te haya la idea, usted vaya. Sí, no, es buen comentario el de Jorge, sí. Rodrigo Norambuena, usted. Lo que decía Andrés respecto de Horizontal, este centro de estudios muy ligado a Evópoli, yo diría dos cosas en ese sentido. Hay un pensador que ustedes lo deben conocer, que es Venegas Lynch. Venegas Lynch tiene un paper que se llama Una introducción al lenguaje postmoderno. En ese paper, él demuestra cómo muchos movimientos y think tank de derecha, supuestamente, se nutren de filosofía deconstruccionista. Por lo tanto, este centro de estudios que se llama Horizontal, que está compuesto fundamentalmente por economistas, bien, pero también está compuesto por una persona que no la voy a atacar personalmente por ningún motivo, pero que se llama Valentina Verbal. Valentina Verbal se nutre sus textos de filosofía postmoderna, o sea, a ella le gusta mucho Judith Butler, le gusta mucho Michel Foucault, siendo ella una liberal. Es más o menos una liberal clásica, pero que se nutre de corrientes postmodernas. Ella dio una ponencia para la Católica de Valparaíso, yo le revisé la bibliografía y plagada de textos postmodernos, o sea, eso ya lo observó Venegas Lynch. Venegas Lynch ha alertado de cómo muchos movimientos liberales, como digo, se nutren de corrientes postmodernas, o sea, hay que tener mucho ojo con los fundamentos. ¿De qué fundamento estamos bebiendo? Y en ese sentido, el libro de William Tapia, Girar a la derecha, que espero compren en www.entrezorroyerizo.com, ahí si pueden ponerlo abajo sería estupendo. El Willy propone volver a los fundamentos liberales conservadores de la derecha. Ese es el camino. ¿Y qué es lo que ha hecho por lo contrario Evópoli y el Centro de Estudio Horizontal? Desvirtuarse un poco entre keynesianismo o neo-keynesianismo o síntesis neoclásica y filosofía combo. Muchos grupos que en principio deberían ser liberales no lo son. Rodrigo, es por eso que este programa es una edición especial de Alianza Libertaria TV y es un honor para nosotros tener al autor y al gerente de la editorial Entre Zorros y Erizos. Así que acá estamos, yo soy un afortunado, hice todo el ejercicio, obtuve de manera muy rápida, muy eficiente,
llegue el libro a mis manos, a mi hogar, llega, girar a la derecha y estamos acá con su autor, don William Tapia Chacana, más o menos. ¿De qué trata este libro? ¿Cómo motivamos e incentivamos a que más personas lo sigan comprando? Porque sé que ya ha sido un éxito de venta esta semana que ya está su publicación. William. Bueno, mira, la intención general del libro es justamente lo que dice el título, ¿no? Que la gente gira hacia la derecha. Para eso, para poder girar hacia la derecha, tiene que entender ciertos conceptos básicos o ideas, teorías que se puedan aplicar, digamos, a situaciones generales, de manera que esas ideas las vayan internalizando y puedan responder de mejor manera a los problemas que se les plantean. Como bien sabemos nosotros, la agenda digamos, la agenda que se critica o la agenda, lo que se discute normalmente en política lo impone la izquierda, y lo tenemos súper claro. Por lo mismo, esos pseudo problemas, ¿cierto?, deben tener una cierta respuesta por parte de la derecha, pero para que la derecha lo haga debe dejar esa anorexia cultural de la cual nos hablaba justamente Axel Kaiser, ¿cierto?, y empezar a leer, empezar a comprender ciertas ideas básicas para poder responder. Entonces, ¿cuál es la intención? Giren hacia la derecha, viren hacia la derecha, empiezan a comprender de que desde nuestro sector se pueden dar respuestas claras a estos pseudo problemas, o incluso descartar esos problemas como si fueran problemas reales. Rodrigo, ¿dónde y cómo se puede adquirir este libro? A ver, nuestra editorial es reciente, por lo tanto, configuramos una página con distintos procesadores de pago. O sea, ustedes pueden comprar con débito, crédito, match, todo, en tresorroyerizos.com, como aparece tal cual aquí abajo. Eso. Perfecto. Ojo, que es sumamente amigable adquirir el libro, comprar carrito, uno paga y llega de manera muy eficiente, rápida, a las manos del comprador. Así que yo recomiendo girar a la derecha, de la editorial Entre Zorros y Erizos, del autor William Tapia Chacana, que tenemos el honor de tenerlo acá de manera presente en Alianza Libertaria TV. Y ahora me voy con otro autor, Juan Cristóbal Demian, coautor de Nueva Derecha, una alternativa en curso, que ya va en su segunda edición. Juan Cristóbal, ¿qué se puede encontrar el lector acá? ¿Cómo podemos invitar a este lector a que adquiera la Nueva Derecha, una alternativa en curso? Bueno, primero que todo, Carlos, el libro se puede adquirir en www.nuevaderecha.cl. También es sencillo de adquirir por esa vía. Efectivamente estamos en la segunda edición, con algunos detalles, algunas mejoras respecto a la primera, y lo que el lector puede encontrar acá primero es a ver, en primer lugar son varios ensayos. Yo soy coautor, yo hago un ensayo del libro que es como el introductorio, que es el de los fundamentos de una nueva derecha, se llama Los orígenes de una nueva derecha, donde hago una especie de repaso de lo que es derecha y de su vertiente un poco, y hacia dónde va, cómo ha evolucionado en lo que va en los últimos años. Y el resto son ensayos de otros autores que se meten, por ejemplo, en temas como las iglesias protestantes y su rol en la nueva derecha, el tema de los memes, el tema de hay una entrevista a José Antonio Cast, el tema de los think tanks de derecha y centro derecha. Cuenta con un prefacio de Alejandro Chafuen, que es un académico connotado. El prólogo es de Agustín Laje, está referenciado por Axel Kaiser y Santiago Abascal, de Vox España. Y efectivamente lo pueden adquirir en Nueva Derecha, www.nuevaderecha.cl. Así que yo creo que si quieren, digamos, una buena lectura, pueden comprar el libro de William y el libro de Nueva Derecha, y tienen ya un buen compendio, digamos, ya tenemos un starter pack de lo que podemos trabajar de aquí a mucho tiempo más. Sí. Muy buenos libros, ambos. Yo leí ambos. Sí, también. Willy, Sí, yo estoy esperando mi copia del de William para poder leerlo. Ojalá que me llegue. ¿Ya llegó a uno? No me ha llegado. Ya, debería llegar el martes, entonces. Ya. Pero Bueno, yo después voy a tomarme la batué y voy a pedir la rúbrica con la dedicatoria a William Tapia. Yo sé que después va a ser un autor famoso, así que voy a tener el honor de tener su rúbrica en mi libro con su dedicatoria, y obviamente también una dedicatoria del gran Rodrigo Norambuena, presidente de la revista Individuo. Rodrigo, háblanos también un poquito de qué trata la revista Individuo.
Bueno, yo Bien, bueno. me voy, yo tengo que retirarme, porfa, antes de Rodrigo. Nos vemos entonces, cuídense. William, Muchas gracias. gracias. por estar acá y aceptar nuestra invitación. Alianza Libertaria No, TV, por favor. las puertas Gracias, están abiertas señor William. siempre. Mucho Un gusto. No, también un Un gustazo. gusto. Chao. Tremendo gusto. Agradecido por tu tiempo. Vale, Rodriguito, gracias. revista Individuo. Sí, bueno, la revista Individuo es un proyecto que lleva del orden de un año, un poco más. Hace poco celebramos nuestro primer cumpleaños. Es una idea de Sofía. Sofía es una amiga, muy buena amiga, que la conocí en la centro derecha universitaria. Yo en ese tiempo, el año 2019, sí, o 20, no me acuerdo, 20, era coordinador de formación. Entonces, ¿qué hacíamos? Charlas, organizaba eventos, invitaba a más personas, y ella también formaba parte de este equipo, de la directiva de la centro derecha universitaria. El primer semestre del año 2020, sí, porque este fue después del estallido antisocial. Entonces ella me propone, me dice: Rodrigo, hagamos una revista que trate temas culturales como no se ha hecho hasta el momento, invitando a historiadores, a gente que estudia filosofía, a profesionales de la filosofía, de la sociología, de distintos ámbitos del área de las humanidades. Entonces ahí nos armamos, yo fui reuniendo y buscando a la gente talentosa como Willy y muchas personas más. Llevamos un año, nos parece que vamos avanzando, lanzamos esta editorial y nuestro foco principal es contribuir a la cultura desde nuestras ideas, porque hay mucho material desde el otro lado, o sea, material audiovisual, literatura política, intervenciones urbanas. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero de este lado, o sea, formar un holding cultural. Para eso necesitamos mucha gente que colabore por un bien superior, que es primero la verdad, segundo, nuestras familias del país. Así que ese es nuestro propósito. Rodriguito, voy a despedir a Andrés Sánchez, que se debe ir. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por tu tiempo. Mucho éxito en todos tus proyectos. Un gusto, Andrés. Ahora, un gusto. Yo Ojalá también que me tengo, podamos hablar con también me ustedes, tengo que y retirar también yo. tengo pequeño medio, así es que cualquier a través de Carlos los voy a contactar para hacerle alguna entrevista un poco personalizada, para que ahí nos cuenten de su pensamiento político, que es súper interesante saber que hay jóvenes que van a seguir con la llama aprendida. Así que sobre todo estos programas que son en la provincia del Maipo, son muy buenos programas en radios comunales, así que sí, agradecido, Andrés. Sí, porque me interesa mucho el tema de la derecha en el lado sur de Santiago. A José Antonio le ha ido muy mal y eso tiene algunas causas, así que ojalá que ustedes puedan ver ese tema ahí. Ya, cuídense, chao, que estén muy bien, gracias. Yo también me tengo que retirar, así que me despido también. Un fuerte abrazo a todos, gusto de nuevo compartir contigo, Rodrigo. Y igualmente, que estén muy bien. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por la invitación. De tiempo, te lo agradecemos, y mucho éxito en todos tus proyectos. Ya, Rodrigo, pucha, nada más que decir, pues me trajiste al autor del libro, cumpliste al 10.000%, nos trajiste al autor, tú eres el gerente entre Zorro y Erizo, la editorial. Nada que decir, de verdad, nuevamente agradecido porque hayas aceptado nuestra invitación, y el espíritu de nuestro programa es acercar los conocimientos con términos simples, comunes, al común de las personas que no sabían de qué es lo que es la deconstrucción, qué es lo que es el posmodernismo. Esa era nuestra intención, y obviamente como personas como ustedes, Juan Cristóbal, Rodrigo Norambuena, William Tapia, son personas que manejan estos temas. Yo creo que son las personas válidas hoy en día en Chile que lo pueden hablar. Así que para nosotros, para Alianza Libertaria, es un honor contar contigo y que hayas aceptado esta invitación y que no hayamos pasado de manera extraordinaria en el tiempo que es normal de nuestro programa. Dura 60 minutos y vamos más de la hora y media. Rodrigo, las últimas palabras, libre, lo que tú quieras decir, dilo, totalmente libre, lo que tú quieras decir. No, bueno, primero que todo agradecer muchísimo la invitación, Carlos, lo mismo Jorge, fue un agrado estar acá. Espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad y, bueno, el mismo llamado que hago siempre, formarse, estar muy informados, tender puentes con distintas personas que están en el mismo cuento, tener espíritu de combate, tener espíritu crítico, y dar la lucha, no simplemente decirle a los demás lo que hay que hacer, sino que ustedes mismos pónganse los pantalones y hagan lo que le dicen a los otros que tienen que hacer.
estamos todos en esto, hay que apoyarnos entre todos, así que nuevamente muy agradecido por estar acá. Sin duda, Rodrigo, tú eres un gladiador de la batalla cultural. Eso se le debe hacer un reconocimiento. Y es por eso que para mí era importante tener, alguna vez yo decía, yo tengo que coordinar y encajar y que esté con nosotros y ojalá pueda aceptar. Rodrigo, enhorabuena, la invitación, te valoro mucho a ti, te valoro mucho. Rodrigo, ahora para hacer el cierre, ¿cómo ves tú la segunda vuelta? ¿Cuál es tu opinión personal? La segunda vuelta, después de despedirme. No, bien. Yo creo que gana Kast, va a estar muy, muy peleado, voto a voto. Pienso que Kast ha cometido algunos errores. El otro día, en el evento con las mujeres, utilizó un lenguaje inapropiado a mi juicio, hablando de brecha salarial. Podríamos hablar mucho sobre eso en el próximo capítulo. Y una serie de conceptos izquierdistas que, bueno, esperemos que sea estrategia solamente para que gane la presidencia y que después vuelva inmediatamente a lo que él siempre ha sido. Pero hay que apoyarlo, hay que votar por él. Estar en política no es fácil, hay que hacer algunas concesiones de repente, negociar. A uno que está en este cuento no le gustan mucho las concesiones, pero bueno, es parte esa parte un poco indeseable de la política. Agradecido, Rodrigo. Jorgito, tus últimas palabras. Sí, mira, bueno, yo siempre soy aquí el que no es fanático y no apoya a Kast. A mí Kast no me gusta y lo digo siempre en los programas. No obstante, creo que Boric es una opción horrible. O sea, Kast no me gusta, pero la verdad es que aborrezco la opción de Boric. Entonces, eso me deja claro un poco más o menos de qué hacer, ¿cachai? O cuál es la mejor opción de entre esas dos. O sea, entre algo que no me agrada y algo que creo que va a ser un desastre para mí y para los demás. Yo creo que está clarísimo lo que hay que hacer. Y también agradecer también tu buena disposición. Las puertas de Alianza Libertaria están siempre abiertas para quien quiera participar con nosotros y venir a hablar de lo que quiera hablar. Y ese es el espíritu. Y ojalá podamos ir comunicándonos y te lo digo y compartiendo ideas. Yo, por ejemplo, que soy parte del mundo del arte, yo soy artista, ¿cachai? Convivo mucho con eso que hablan ustedes de la batalla cultural de izquierda. Entonces, en una oportunidad sería quizás interesante entrar en esos temas también, que son bien curiosos. Carlos, te doy el cierre a ti hoy día. No, yo nuevamente, Rodrigo siempre yo lo sigo por Facebook, por todas sus redes sociales, y una persona muy interesante, y lo vuelvo a ratificar. O sea, es importante, Rodrigo, tener gente que tenga el conocimiento. Juan Cristóbal Demian, que haya aceptado también la invitación, tener al autor del libro, William Tapia Chacano, un docente académico. Es un lujo. Un lujo, de verdad, esto fue un lujo de programa que sale de todas las normas de nuestros programas, pero teníamos que tenerlo a ustedes porque son la válida voz para hablar de estos temas que el común de las personas, Rodrigo, con el cual uno se rodea. Como decía Juan Cristóbal, la persona que va a comprar el pan, el comerciante, el vendedor de la fruta en la feria, desconoce y no sabe cómo ha sido adoctrinado y no se ha dado cuenta cómo ha sido violentado sus pensamientos, sus razonamientos, y que sus razonamientos sin duda tienen un origen de literatura de manual, como nosotros lo decimos. Así es. No, completamente. Así que bueno, muy agradecido de nuevo y ojalá que podamos conversar un poco más detenidamente con ustedes de arte como proponía Jorge. Rodrigo, mucho éxito a la revista Individuos. Gracias. Que han sacado muy buenos artículos, mucho éxito a la editorial Entre Zorro y Erizo, una excelente edición, un libro, como te lo comenté, muy fácil de leer, de interpretar. William hace un trabajo pero fenomenal, que cualquier persona lo puede comprender, que es lo fundamental, eso es lo fundamental. Así que girar a la derecha el libro de William Tapia Chacana, editorial Entre Zorro y Erizo, y se termina este programa, edición especial, muy especial, de Alianza Libertaria TV. Así que nos vamos, y viva la libertad y viva Chile, mierda, viva Chile, chau, 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 chau.